Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿A quién no le han fascinado de pequeño los cuentos de hadas en los que un rey o una reina tienen que luchar con monstruos invisibles para salvar su patrimonio? Aunque en la actualidad la realidad puede ser mucho más cruel cuando el Estado hace desaparecer cientos de cadáveres de la morgue en una fosa común. Estas son las historias que cuentan nuestras invitadas de hoy en sus cortometrajes, las realizadoras mexicanas Fernanda Tovar y Magali Rocha Donadieu, que de vuelta de Cannes, del Festival de Cannes, los presentan esta tarde aquí en París. Hay una canción que cuenta la historia de un rey que tenía muchas tierras, un palacio y un amor. Esta es una historia como esa. Nada más que el rey no es rey, es reina, y se llama Graciela Esperanza. Nació en 1936, cuando el mundo se veía así. Algunas de sus cosas son que los miércoles se fuma un cigarro, intenta ir al cine 1 o 2 veces por semana y nunca se compra palomitas. Todos los días se pelea con un teléfono como este, y los lunes nunca se baña. Cuando era chica, pensaba que mi abuela siempre estaba de buen humor, y este año descubrí que no. Las tierras. Pues esta reina no tiene muchas tierras, pero esta es la tierra que la vio nacer y a todos los que venimos después de ella, la Ciudad de México. Al principio del tiempo era un lago, y un águila se paró en un nopal y se comió una serpiente justo en el centro, la profecía y la tierra prometida. Y entonces esa águila nos condenó a todos, y aquí seguimos mucho tiempo después. Y digo condenó porque esta tierra tiene muchos defectos. Bueno, el palacio. Del palacio no voy a hablar ahorita porque es un tema complicado. Ahorita lo explico. Y precisamente para hablarnos de estas películas, de estos 2 documentales y de sus trayectorias en el mundo del cine, Fernanda Tovar y Magali Rocha Donadieu han sido tan amables de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes a ambas. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. Estábamos viendo imágenes de la película de Fernanda Tovar, Mi edad, la tuya y la edad del mundo, en la que a través de tu abuela, Graciela, cuentas, en cierto modo, la historia de tu familia, ¿no? Hacer cine, rodar un documental como este, ¿es una manera de luchar contra el olvido? Pues yo creo que sí es, o sea, una manera de luchar contra el olvido. Tal vez ahora, después de haberlo hecho, o sea, en el momento no. Como que en el momento era más supervivencia, pero pues creo que igual dentro de el mismo documental se cuenta la historia de cómo mi abuela lucha contra el olvido de su vida, ¿no? Que es guardando fotos, álbumes, cosas que hay en su casa. Y por qué, pues, el departamento se cae y no importa que se caiga por las paredes o por, no sé, o sea, por el valor del espacio, ¿no? Sino por lo que contiene el espacio y lo que significa como toda la historia de su vida. ¿Fue el terremoto el detonante de esta película? Sí, o sea, yo estaba en la escuela y estaba como en el curso de documental y pues tenía que hacer un documental y estaba como sin saber muy bien de qué lo quería hacer, buscando y como que pensé muchas veces que quería hacerlo como de una mujer, como fuerte, un ejemplo y como que siempre buscando lo extraordinario. Y después pasó esto y como que pues lo empecé a grabar, así como lo cuento en el documental. Fui a tomar fotos y videos para el seguro y me quedé grabándola y como que ya me di cuenta que era como lo que yo estaba buscando y que a lo mejor, no sé, como las cosas importantes no, o sea, como que lo extraordinario estaba en lo ordinario y no tenía que ir más lejos para... ¿Cómo viviste tú misma el terremoto en 2017? Pues fue muy impactante, o sea, a mí estaba en la escuela y salimos y como que nos tardamos un rato en darnos cuenta que había sido, pues, destrucción. Y después me acuerdo que fuimos a ayudar y luego llegué una noche a mi casa y mi mamá me dijo que el departamento de mis abuelos estaba muy mal y ellos estaban ahí y estaban así en shock horrible. Y pues hubo muchas movilizaciones como para intentar ayudar a los damnificados. Y yo empecé como ayudando a otras personas y luego cuando ya fui a tomar las fotos como que ya no hice nada y solo me quedé como con mi abuela porque pensé que ese era como o sea, que solo yo podía ayudar en ese lugar y como de esa forma. Y pues fueron 2 meses de ir todos los días. ¿Cómo reaccionó tu abuela cuando le propones hacer una película con ella? Pues como que en el momento no le dio importancia, como que lo veía como la excusa para que yo estuviera ahí diario, que era lo que ella quería en el fondo, o sea, como compañía. Y entonces dijo, sí, hazla. O sea, si vas a seguir viniendo, pues por mí está bien que la hagas. Y ya como que estaba acostumbrada porque en ejercicios
de la escuela de cine de, no sé, un personaje sube las escaleras. Pues yo siempre iba a su casa y le pedía a ella que me ayudara. Entonces, no era algo nuevo. Pero yo creo que en el fondo nunca creyó que iba a hacer algo. O sea, y ya, y fue hasta después que fue como la conversación de, pues, ¿qué hacemos con esto? O sea, ya lo terminé y... Tu abuela además es una gran cinéfila, ¿no? Estábamos escuchando que cuentas que iba 2 o 3 veces por semana al cine, ¿no? Sí, es una gran cinéfila, ama Orson Welles más de lo que las palabras pueden decir. y pues también por eso yo siento que siempre ha sido como muy abierta pues al cine, ¿no? Y a que yo vaya y la... Hay un momento en la película en la que dice, bueno, tu abuelo, ¿puedo hablar de tu abuelo o eres una periodista incógnito? Se interesaba mucho, ¿no? ¿Qué es lo que iba a pasar con esa película? Sí, esa entrevista de hecho fue hasta el final, cuando ya se habían mudado y todo, y le dije como, te quiero hacer una entrevista de todo lo que acaba de pasar en los últimos 2 meses. Y fue muy lindo como esa plática porque fue como recapitular todo lo que yo aparte ya había visto, pero sí, le cuesta mucho trabajo, o sea, le costaba mucho trabajo como responderme, no sé, sin contar que yo estaba ahí, o sea, y todas las respuestas eran como, es que el día que fuimos y que hicimos esto juntas y como que al final la historia pues como de la supervivencia de ese terremoto, pues siempre estamos juntas, ¿no? También para ella, entonces, pues ya más bien yo pensé después, creo que esto tiene que ser así porque yo al principio no quería salir, o sea, no quería ser un personaje directa ni indirectamente. Imagino que pasases tanto tiempo con ella, fue muy útil, ¿no? Para superar el trauma de ese gran terremoto. Sí, o sea, la verdad es que siempre nos hemos llevado muy bien, pero pues sí fue estar así todo el día y sacando las cosas de su casa, entonces me contó todo, o sea, como la historia de toda su vida ay, mira, este anillo me lo regaló mi exnovio con el que andaba antes de tu abuelo. Tú no conocías la existencia de su exnovio. No, yo nunca había hablado con ella de sus exnovios, pero pues ahí me contó todo y fuimos sacando las cosas y entonces, pues sí, fue como conocer otra parte que igual si no pasa esto nunca me hubiera enterado. Su marido, tu abuelo, Fernanda, es catalán, llegó a México para casarse con ella, ¿no? Fue difícil reconstruir su historia. No, como que esa parte de la historia de amor sí nos la sabíamos muy bien porque mi abuela siempre la cuenta. O sea, se conocieron, se enamoraron, ella se tuvo que regresar porque se le acabó la beca y se empezaron a mandar cartas. O sea, y él fue como, perfecto, voy y nos casamos y ya. Y como que el plan no era quedarse en México, a lo mejor se regresaban a Barcelona o algo así. Y esa parte sí la sabíamos. Lo que yo no sabía era que o sea, que él solamente había llegado con los manteles que le había hecho su mamá para que se casara en México y los cubiertos. Y a raíz del terremoto me enteré que todavía los tenían guardados. Entonces todavía los tienen. Y como todas las partes de esa... O sea, mi abuela tenía hasta el menú del barco en el que viajó de México a París. Entonces como que eso fue lo lindo, ¿no? Como ver la historia materializada. No sé si vas a heredar los manteles y la cubertería, pero sí al menos has heredado el idioma y quizás has vivido en Barcelona, me contabas, gracias quizás a tu abuelo, ¿no? O por culpa de tu abuelo. Sí, pues mi abuelo es catalanísimo y pues yo y mis primos y mi hermano siempre hemos crecido como... De hecho, yo, o sea, tengo la anécdota chistosa que yo me enteré bastante grande que Cataluña no era un país. O sea, como que yo, cuando era niña, pues yo decía, ¿de dónde es tu abuela? Pues mi abuelo es de Cataluña, pero yo no sabía que Cataluña no era un país y que era parte de España hasta después. Entonces, sí fue como una herencia importante y fuimos antes de niños como varias veces a conocer a la familia de allá y sí, siempre es lindo como volver. La historia que nos cuentan Carolina Corral Paredes y Magali Rocha Donadieu en su cortometraje se llama La lluvia, es mucho más cruda, ¿no? Basado en un testimonio de una señora, María Hernández, madre de un chico, Olivier Venceslao, que fue enterrado en secreto por el Estado mexicano en 2013 en una fosa común de Telecinco sin advertir a sus familias, ¿no? ¿Esa historia era conocida en México o no tanto? Esta historia cuando lo empezamos a filmar no era muy conocida, ¿no? Fue conocida, digamos, localmente. Nosotras somos del estado de Morelos, donde sucede la historia. Entonces, cuando escuchamos que está sucediendo estas exhumaciones,
nos llama la atención y queremos asistir a documentar lo que está sucediendo. Pero sí, no era muy conocida, como que poco a poco, y a partir de ese entonces para acá se ha revelado que pues en el país existen más de 2,000 fosas, fosas clandestinas del narcotráfico, pero también fosas comunes, que es lo que documenta este cortometraje, que pertenecen al Estado, ¿no? Que el Estado también está enterrando cuerpos de personas que están siendo buscadas, que no son personas no buscadas. Vamos a ver unas imágenes de esta película Llueve. Hoy es 21 de junio y amaneció lloviznando. El día está nublado. Es su cumpleaños. Sé que mi hijo Oliver está aquí. El 23 de mayo del 2013 recibí una llamada diciéndome que habían secuestrado a mi hijo. Inmediatamente me salí a buscar a mi hijo. Lo busqué en barrancas, casas abandonadas, predios abandonados. Iniciando la carretera empezó a llover duro. Me bajé a buscar, pero la lluvia no me permitía ver. Cuéntanos, ¿cuáles son, Magali, las razones de haber escogido la animación para vuestro cortometraje? Quizás para subrayar las imágenes reales que también contiene de la inhumación de esos cientos de cadáveres. Pues sí, justo esta película es la precuela de un largometraje que hicimos con imágenes reales, ¿no? O sea, que estuvimos documentando. Y te había quedado fuera esta historia, que es, digamos, el origen de cómo encuentran las fosas comunes. Y estuvimos, pues, casi 5 años trabajando el tema y teníamos esta historia pendiente de contar que no quedó en el largometraje. Y pues decidimos hacer un corto, queríamos hacer un corto para poderle dar, también retribuirle algo a las familias que nos habían abierto, a María y a su hermana, que nos había dado tiempo de contar esta historia. Y en el Inter llega también la pandemia y ya no pudimos regresar a filmar cosas que teníamos pendientes. Digamos que el material que teníamos no era suficiente para poder hacer lo que queríamos hacer. Y nosotras ya habíamos hecho un documental animado previamente y nos había gustado mucho ese formato y esa manera de abordar un documental. Y esta historia pues tiene este lado poético, ¿no? Que es la comunicación de María, de la mamá de Oliver, con su hijo a través de la lluvia, ¿no? Que ella siente que su hijo se comunica a través de la lluvia. Y pensamos que que iba a poder ser una herramienta muy valiosa para contar ese lado poético. Y pues por eso buscamos a esta ilustradora que tiene como un trabajo muy particular, muy femenino y muy como simbólico, para que pudiera pues ella decidir un poco hacia dónde iba a ser el arte de esta historia y quitarle un poco lo denso y lo duro a través de imágenes animadas. ¿Cómo es María, la madre de Oliver? ¿Era una mujer sensible también? ¿Sabía dónde se metía cuando pidió que inhumaran el cadáver de su hijo? No, ellas son unas guerreras, o sea, ellas estaban completamente, pues lucharon mucho contra el Estado justamente porque fue el Estado quien enterró a su hijo, ¿no? Entonces ellas tuvieron la fuerza y siguen actualmente peleando para que se haga justicia y para que haya gente, o sea, para que haya castigados también por lo que hicieron, ¿no? Y también todavía no terminan de entregar a las personas que se desenterraron, entonces es una lucha que no acaba. ¿Se conoce el número de cadáveres que estaban ahí? Pues esta fosa en la que documenta esta primera fosa estuvieron más de 100 personas, la de Tetelcingo, y en la segunda fosa también, o sea, son más de 200 personas enterradas ahí. ¿Se ha sabido quién es el responsable de esos actos en el Estado? ¿La Fiscalía, quizás? O sea, es una cadena de involucrados, pero en efecto es la Fiscalía que
da la orden de enterrar, ¿no? Además, la relación de los mexicanos con la muerte es muy especial. La fiesta de los muertos se celebra por todo lo alto ahí en México. Es quizá también un combate contra el olvido, lo que habéis hecho en este documental. Pues sí, sobre todo eso, un recordatorio también de lo que está pasando en el país y de que no solamente, digamos que en algún momento las historias de las fosas las teníamos muy relacionadas al tema del narcotráfico y cuando aparece esto nos damos cuenta que el Estado es cómplice, ¿no? Que también hay algo en donde pues que ellos no se están haciendo responsables y ahorita hay una cifra de más de 50,000 personas entre fosa común, morgues, semefos, ¿no? O sea, que hay cuerpos que están en poder del Estado que no ha entregado y no ha identificado. ¿Ha habido reacciones del Estado ante este documental o la película que hicisteis anteriormente? Pues hemos hecho unos recorridos justo con ambas películas, con el largo y el corto, en una campaña de impacto, como que decidimos que la película, bueno, que estas dos películas no podían solamente salir a salas de cine y quedarse ahí o en festivales, sino que empezamos a hacer una campaña de impacto con una compañera que nos está ayudando en ese tema y hemos hecho diferentes funciones estratégicas con tomadores de decisiones, acompañando a las familias, justo como que son ellas quienes van dándole un poco el rumbo para lo que ellas necesitan. Y pues hemos tenido un par de funciones sí, con funcionarios que hacen promesas y vamos a ver qué se puede hacer. Esperemos que se llegue a algo. Acabáis de llegar del Festival de Cannes, donde habéis participado en la Semana de la Crítica. Fernanda, ¿cómo ha ido esa presentación allí en Cannes? Pues muy bien. Digo, obviamente es como algo increíble poder estar ahí y la sala en la que presentamos estaba llena y como que, no sé, yo sentí que el público estaba muy involucrado con lo que estaba viendo. Entonces yo creo que nos fue muy bien. Creo que el programa está súper lindo, cada corto es muy diferente a los demás, entonces, pues justo, creo que fue una función muy bonita y obviamente ir, pues es como algo espectacular, ¿no? En la vida. Magali, ¿qué ecos tuviste de tu película allí? Con ese público tan especializado, ¿no? que está allí en Cannes. Pues justo o sea, fue como muy importante poder pasar la película ahí, ¿no? Igual nos quedamos un poco con la espinita porque al final no hay una preguntas y respuestas, ¿no? Es como que se pasa la película y bueno, ahora la que sigue, porque está llenísimo el festival siempre, obviamente. Entonces digamos que no pudimos tener un intercambio tampoco con el público, un poco al final, pero de todas maneras como el hecho, como el acto de presentarlo creo que es bastante importante. Uh-huh. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita esta tarde en la Escuela de las Imágenes, de la Imagen, aquí en París, en la Escuela de los Gobelinos, para la proyección especial organizada por el Festival Internacional de Cine de Morelia en colaboración con el Festival Viva México de París. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito con vuestras películas aquí en París y donde las proyectéis. Y también permitidme que dé las gracias a Guillaume Buffet y a Julien Leng, quienes han ocupado hoy de la realización de este programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, también en México seguro, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y también a la red TAL, que reúne las televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Hay una canción que cuenta la historia de un rey que tenía muchas tierras, un palacio y un amor. Esta es una historia como esa. Nada más que el rey no es rey, es reina, y se llama Graciela Esperanza. Nació en 1936, cuando el mundo se veía así. Algunas de sus cosas son que los miércoles se fuma un cigarro. Intenta ir al cine 1 o 2 veces por semana y nunca se compra palomitas. Todos los días se pelea con un teléfono como este. Y los lunes nunca se baña. Cuando era chica, pensaba que mi abuela siempre estaba de buen humor. Y este año descubrí que no. Las tierras. Pues esta reina no tiene muchas tierras. Pero esta es la tierra que la vio nacer y a todos los que venimos después de ella, la Ciudad de México. Al principio del tiempo era un lago y un águila se paró en un nopal y se comió una serpiente justo en el centro, la profecía y la tierra prometida. Y entonces esa águila nos condenó a todos y aquí seguimos mucho tiempo después. Y digo condenó porque esta tierra tiene muchos defectos. Bueno, el palacio. Del palacio no voy a hablar ahorita porque es un tema complicado. Ahorita lo explico. Y el amor sí, el amor es este.
La historia comienza con un título universitario de químico, farmacéutico, biólogo y una beca para ir a estudiar al extranjero. A los 23 años, mi abuela se subió a un barco y cruzó el Océano Atlántico. No sé cuánto tiempo toma hacer eso. Pero lo que sí sé es que ella seguramente esperaba hacer esto. Y más bien, terminó haciendo esto. Se enamoró de un catalán de nombre Francisco José Agustín Masvidal Clariana. Así se veía él. Ahora se ve así. Esto es en su cumpleaños número 83. La única cosa diferente es que hace 10 días hubo un terremoto horrible. Se nota en la cara de mi abuela. Pero bueno, recorrieron París con una guía como esta. Me los imagino caminando por todas estas calles. Así se veía ella y así se veían los dos, juntos, en París. Antes pensaba que esta era la única evidencia que había de ese tiempo. Según mi abuela, él nunca le dijo que la quería. Pero entonces ella le dijo que se iba a ir de viaje con sus amigas y él le dijo que no, que mejor se fuera a España con él. Y mi abuela lo hizo. Aquí está ella con mis bisabuelos en Cataluña. Después se acabó el dinero y mi abuela se tuvo que regresar a México sin saber muy bien qué iba a pasar. Quizás había sido solamente un amor de verano. Pero entonces las cartas y un barco que llega a Veracruz con mi abuelo en él, listo para casarse, con un baúl con los manteles y los cubiertos para la boda. Se casaron en México un 19 de octubre. Tuvieron 2 hijos, 5 nietos y ninguna mascota. Mi abuelo nunca se nacionalizó mexicano y mi abuela no habla catalán, aunque podría hacerlo si quisiera. Viajaron mucho, les esperaba una vida feliz. Fueron extremadamente cuidadosos y planearon todo para poder vivir hasta el último de sus días en su barrio favorito de la Ciudad de México.